Resumen de la Biblia del libro Salmos. Parte número 23. Alabanza por las obras de Dios y confianza sobre ídolos. Capítulos 111 al 115. Introducción. Los Salmos 111 al 115 constituyen una colección profundamente reverente que invita a contemplar la grandeza, fidelidad y misericordia del Señor desde múltiples ángulos, como Creador, Redentor, Sustentador y Dios único digno de adoración. Esta secuencia de himnos está impregnada de alabanza reflexiva y reconocimiento por las obras poderosas de Dios en favor de su pueblo. A lo largo de estos capítulos, se hace énfasis en que el fundamento de la verdadera sabiduría es el temor de Jehová, es decir, una actitud de reverencia, obediencia y confianza hacia Él. Esta sabiduría se manifiesta no solo en palabras de alabanza, sino también en una vida íntegra que refleja la justicia, la generosidad y la confianza en Dios. Además, estos salmos celebran la atención especial que el Señor presta a los humildes, a los necesitados y a los olvidados por el mundo. Dios no es indiferente al sufrimiento, sino que se deleita en exaltar al que está abatido y en transformar su condición. Su intervención amorosa en la historia de Israel, como se recuerda vívidamente en el Salmo 114, muestra que Él sigue siendo el mismo Dios activo, presente y poderoso. Por otro lado, el Salmo 115 presenta un contraste claro y contundente entre el Dios vivo y los ídolos sin vida. Mientras los ídolos son fabricaciones humanas que no pueden hablar, ver ni actuar, Jehová es el Dios que actúa con poder, bendice a los que le temen y merece toda nuestra confianza. Este contraste refuerza la enseñanza central de esta sección: no hay otro como Dios, y por tanto, a Él debe dirigirse toda la alabanza, gratitud y esperanza. En resumen, los Salmos 111 al 115 son una invitación vibrante a reconocer la gloria del único Dios verdadero, a vivir con reverencia delante de Él y a confiar plenamente en su poder salvador y providente. Nos recuerdan que rendir adoración no es solo cantar, sino también vivir en obediencia, humildad y fe. Capítulo 111. Alabanza por las grandes obras de Dios. El Salmo 111 es un himno profundamente reverente que exalta las obras majestuosas y justas de Dios. Compuesto en forma acróstica, cada línea inicia con una letra del alfabeto hebreo, lo cual refleja un intento deliberado del salmista por expresar con orden y totalidad la grandeza del Señor. Este salmo no solo describe los actos de Dios, sino que invita activamente al pueblo a contemplarlos, a aprender de ellos y a rendirle adoración sincera. Desde el principio, el salmista declara que alabará a Dios con todo el corazón, lo cual indica una entrega total, una devoción completa que no se limita a lo externo ni a lo superficial. Esta alabanza no es privada, sino que se realiza en la compañía y congregación de los rectos, destacando la importancia de la comunidad de fe como espacio de celebración y reconocimiento de las obras de Dios. El Salmo describe las obras del Señor como grandes, dignas de ser estudiadas por todos los que se deleitan en ellas. Es decir, el creyente no solo admira lo que Dios ha hecho, sino que profundiza en su significado, medita en su justicia, su fidelidad, su compasión y su poder. El Salmo recuerda cómo Dios ha provisto alimento a los que le temen, ha manifestado el poder de sus obras a su pueblo, y ha sido fiel a su pacto, el cual permanece para siempre. Además, resalta que todos los actos de Dios están marcados por la verdad y la justicia, y que sus mandamientos son firmes, estables y dignos de confianza. Esto genera un llamado implícito a vivir en obediencia, porque reconocer las obras de Dios debe conducirnos a una vida conforme a sus caminos. El Salmo concluye con una afirmación poderosa y universal: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este temor no es terror, sino una profunda reverencia, una conciencia del carácter santo y soberano de Dios que lleva al respeto, a la obediencia y a la búsqueda de vivir en su voluntad. La verdadera sabiduría, aquella que guía nuestras decisiones y da sentido a la vida, comienza cuando colocamos a Dios en el centro y lo honramos con nuestras acciones. En suma, el Salmo 111 nos recuerda que la alabanza a Dios no se basa en emociones pasajeras, sino en la comprensión profunda de su fidelidad a lo largo de la historia. Sus obras, visibles tanto en la creación como en la redención, son dignas de ser recordadas, enseñadas y celebradas de generación en generación. Capítulo 112. Bendición del justo que teme a Dios. El Salmo 112 continúa la temática del Salmo 111, pero con un enfoque diferente. Mientras el capítulo anterior celebra las obras de Dios, este describe el carácter y las bendiciones del ser humano que vive en reverente temor del Señor.
juntos, forman una unidad. El Dios justo y fiel forma a personas justas y fieles. Desde el primer versículo, el Salmo declara bienaventurado, es decir, verdaderamente feliz y favorecido, al hombre que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos. No se trata solo de un respeto pasivo, sino de una devoción activa. El justo encuentra gozo en obedecer a Dios, y esa obediencia transforma toda su vida. El texto afirma que este hombre será bendecido en muchas áreas. Su descendencia será poderosa en la tierra, su casa estará llena de bienes, y su justicia permanecerá para siempre. Es importante notar que estas bendiciones no se limitan al plano material, también incluyen estabilidad, honra, luz en medio de la oscuridad, y una reputación intachable entre los justos. El justo se describe como una persona compasiva y generosa, que presta con justicia y gobierna sus asuntos con rectitud. Su corazón está firme, confiado en el Señor, sin temor del mal, porque ha puesto su seguridad en Dios. Esa estabilidad interior se convierte en testimonio para otros. El justo no solo prospera, sino que influye positivamente en su entorno. En contraposición, el Salmo cierra con una mención del impío, quien al ver al justo, se irrita, cruje los dientes y se consume de envidia, pero su deseo se frustrará. Esta imagen final muestra que la vida justa no solo es bendecida, sino también protegida frente a la oposición y sostenida por una esperanza firme. En resumen, el Salmo 112 describe al creyente ideal, temeroso de Dios, generoso, justo y lleno de fe. Es una invitación a vivir de manera íntegra, sabiendo que Dios honra y sostiene a quienes caminan en obediencia. Así como Dios es justo y fiel, también lo son aquellos que reflejan su carácter en la vida diaria. Capítulo 113. Exaltación del nombre del Señor. El Salmo 113 es un himno vibrante de alabanza que forma parte del llamado Ayel, una serie de salmos, 113 al 118, que eran cantados durante las festividades judías, como la Pascua. Este salmo abre esta secuencia con un poderoso llamado a exaltar el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el primer verso, se convoca a los siervos del Señor, aquellos que le sirven con fidelidad, a alabarlo. Pero esta alabanza no está limitada por el tiempo ni el espacio. Debe elevarse desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, es decir, en todo lugar y en todo momento. El Salmo enfatiza que Dios merece ser alabado continuamente, sin cesar, por todo su pueblo y en todo el mundo. Uno de los elementos centrales del Salmo es la exaltación de Dios por encima de todas las naciones y por encima de los cielos. El Señor no solo está en el trono celestial, sino que su grandeza sobrepasa todo entendimiento humano. Sin embargo, este Dios tan excelso no es distante ni indiferente. Aquí se revela una de las verdades más conmovedoras de este salmo: el Dios Altísimo se humilla para mirar en los cielos y en la tierra, y actúa con compasión. En una de las imágenes más tiernas de la poesía bíblica, el salmista describe cómo el Señor levanta del polvo al pobre y al necesitado. Los pone entre príncipes y nobles, dándoles una dignidad que el mundo les había negado. Además, menciona que Dios concede hijos a la mujer estéril, dándole alegría en su hogar. Son ejemplos concretos del amor activo de Dios, que transforma la vida de los humildes y restaura lo que parece imposible. El Salmo 113 es una exaltación al Dios que, siendo incomparable en poder y majestad, se deleita en mostrar misericordia a los más vulnerables. Nos enseña que la verdadera grandeza divina no se muestra solo en su altura celestial, sino también en su cercanía con los oprimidos y necesitados. Por eso, merece nuestra alabanza constante. Capítulo 114. La presencia poderosa de Dios en la historia de Israel. El Salmo 114 es un poema breve pero majestuoso que conmemora la salida de Israel de Egipto y celebra el poder sobrenatural de Dios al guiar y proteger a su pueblo. Es una obra poética profundamente simbólica que destaca cómo la creación misma respondió a la presencia divina en favor de Israel. El Salmo comienza recordando el momento en que Israel salió de Egipto, una nación extranjera donde el pueblo fue oprimido por siglos. Al salir, Judá fue escogida como el santuario de Dios, y todo Israel como su dominio. Esto subraya la relación especial que el Señor estableció con su pueblo, no solo los liberó, sino que los santificó para que fueran su heredad y su morada. A continuación, el salmista describe cómo la naturaleza misma reaccionó ante esta intervención divina: el mar Rojo huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos.
Estas imágenes poderosas comunican que la creación reconoce y responde al poder del Creador. No se trata simplemente de fenómenos naturales, sino de actos milagrosos que marcaron la historia de la redención de Israel. El poeta entonces interpela directamente a los elementos naturales, preguntándoles por qué reaccionaron de esa manera. Pero la respuesta es clara: fue por la presencia del Señor. El Dios de Jacob se manifestó con tal gloria y autoridad que hasta lo inanimado, mares, montes y ríos, tembló y se transformó. La última imagen del Salmo es especialmente significativa: el que convirtió la peña en estanque de aguas. Se refiere al milagro en el desierto cuando Dios hizo brotar agua de una roca para saciar a su pueblo sediento. Éxodo 17, 6. Este acto resume el carácter de Dios como proveedor fiel y poderoso, capaz de intervenir en lo imposible. En resumen, el Salmo 114 es una celebración de la soberanía de Dios sobre la historia y la naturaleza. No solo liberó a su pueblo con mano fuerte, sino que hizo que toda la creación participara en esa liberación. Es una invitación a recordar que la presencia de Dios transforma realidades, rompe cadenas y abre caminos donde no los hay. Versículo destacado. A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Salmo 114, 7. Capítulo 115. Dios verdadero versus ídolos sin vida. El Salmo 115 es una afirmación profunda y apasionada de la gloria exclusiva de Dios y un contraste directo con la inutilidad de los ídolos hechos por manos humanas. Comienza con un acto de humildad. El salmista declara que la alabanza y la gloria no deben dirigirse al pueblo, sino a Dios, por causa de su misericordia y fidelidad. Esta apertura establece el tono central del Salmo: todo honor pertenece al Señor. El salmista responde a una crítica de los pueblos paganos: ¿dónde está ahora su Dios? Versículo 2. A esta pregunta, responde con claridad: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Versículo 3. Esta declaración resalta la soberanía de Dios, que no está limitado por el mundo físico ni sujeto a la creación. Su poder es ilimitado, y sus acciones son guiadas por su voluntad perfecta. Luego, el Salmo presenta una crítica mordaz a los ídolos de las naciones. Aunque tienen boca, ojos, oídos, manos y pies, no pueden hablar, ver, oír, tocar ni caminar. Son obras humanas, inertes y sin poder. El mensaje es claro: confiar en ídolos es fútil. De hecho, se advierte que quienes los fabrican y adoran se vuelven como ellos, espiritualmente vacíos y sin vida. En contraste con la impotencia de los ídolos, el Salmo exhorta a Israel, a la casa de Aarón y a todos los que temen a Jehová a confiar solo en el Señor. Él es su ayuda y escudo, el Dios que se acuerda de su pueblo y bendice a grandes y pequeños por igual. La bendición divina no está reservada para unos pocos, sino que se extiende a todo aquel que teme a Dios y pone su fe en Él. El Salmo concluye con una visión de la vida y la alabanza. Los muertos no alaban a Dios, pero los vivos sí pueden y deben alabarlo desde ahora y para siempre. Es una exhortación a vivir en gratitud, reconociendo que toda vida, protección y bendición provienen de un Dios vivo y verdadero. Versículo destacado. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmo 115, 11. Conclusión. Los Salmos 111 al 115 conforman una sección rica en alabanza, instrucción y fe. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre el carácter de Dios y la respuesta apropiada de su pueblo. Desde el Salmo 111, donde se exalta la sabiduría que nace del temor reverente a Dios, hasta el Salmo 112, que muestra la bendición sobre los que siguen sus mandamientos. Vemos un llamado a vivir con rectitud y confianza. El Salmo 113 nos recuerda que Dios es excelso, pero a la vez cercano a los humildes, levantando al pobre del polvo. El Salmo 114 celebra el poder de Dios en la historia, su capacidad de transformar la naturaleza y guiar a su pueblo con autoridad. Finalmente, el Salmo 115 marca un contraste entre el Dios vivo y los ídolos muertos, reafirmando que solo Jehová merece nuestra total confianza y alabanza eterna. Estos salmos nos invitan a reflexionar en la fidelidad inquebrantable del Señor, en su justicia, misericordia y compasión. Nos animan a vivir con sabiduría, humildad y gratitud, reconociendo que Él es digno de toda honra y que solo en Él encontramos verdadero refugio.